¿Alguien me quiere platicar? Vamos a hablar de la Gran Depresión, de este, de que básicamente quemaron el dinero en la bolsa de valores, haciendo apuestas de alto riesgo, perdieron la gente con depósitos perdió ese dinero, y había dos perspectivas de reparar ese problema. Y en los discursos, pues se presenta básicamente las dos propuestas, ¿no? ¿Quién me puede hablar de alguno de los dos discursos o de partes claves de alguno de los dos discursos? A ver, ¿nadie? ¿Yo? No, pues ustedes son los que leyeron según. Yo lo que entendí en el primero es como que la persona que está diciendo ahí es como que el gobierno es el que debe de ayudar, Ajá, algo así. algo así. ¿Eh? ¿Qué dicen los demás? Yo lo que entendí yo lo que entendí del primer discurso es de que, como dice, o sea, es bien radical al hablar, al imponer, porque dice que hay que regresar a las bases, ¿no? De que fue formado el gobierno estadounidense. Ajá. Entonces se ve como que bien radical, es un poco, hasta su forma de hablar como que más fuerte, me parece, a comparación del otro, ¿no? Que es un poquito más como, dice las verdades también, pero más calmado, ¿no? Su forma más, un poco más suave, entre comillas, y es más abierto para todo tipo de personas, ¿no? Ajá, muy bien. A ver qué dicen los demás. Pues lo voy a leer una vez más. Y ya que lo haya leído en voz alta, pues vamos a analizarlo juntos otra vez. Dice Herbert Hoover sobre el New Deal 1932. Esta campaña es más que una competencia entre dos hombres. Es más que una competencia entre dos partes. Es una competencia entre filosofías de gobierno. La oposición nos dice que debemos tener un cambio, que debemos tener un nuevo acuerdo. No es el cambio que proviene del desarrollo normal de la vida nacional a lo que me opongo, sino la propuesta de alterar todos los fundamentos de nuestra vida nacional que se han construido a través de generaciones de pruebas y luchas y de los principios sobre los que hemos construido la nación. Las expresiones que usan nuestros oponentes deben referirse a cambios importantes en nuestro sistema económico y social y nuestro sistema de gobierno. De lo contrario, no son más que palabras vacías. Y me doy cuenta de que en este momento de angustia, muchos de nuestros pueblos se preguntan si nuestro sistema social económico es incapaz de esa gran función primaria de proporcionar seguridad y comunidad de vida a todas las fogoneras de nuestros 25 millones de hogares en Estados Unidos. Si nuestro sistema social proporciona el desarrollo fundamental y el progreso del pueblo, si nuestra forma de gobierno es capaz de organizar y mantener esa seguridad y progreso. Esta pregunta es la base sobre la cual nuestros oponentes están apelando a la gente en sus temores y angustia. Están proponiendo cambios y los llamados nuevos acuerdos que destruirían los cimientos mismos de nuestro sistema estadounidense. Nuestro pueblo debe considerar los hechos primarios antes de llegar al juicio, no solo a través de la agitación política,
el brillo de la promesa y el desaliento de las dificultades temporales. Si apoyaran cambios que afectan radicalmente a todo el sistema que se ha construido por 150 años de trabajo de nuestros padres, no deben abordar la cuestión con la desesperación con la que nuestros oponentes la vestirían. Nuestro sistema económico ha recibido choques anormales durante los últimos 3 años, lo que dislocó temporalmente su funcionamiento normal. Estos choques han venido en gran medida de fuera de nuestras fronteras, pero les digo que nuestro sistema de gobierno nos ha permitido tomar medidas tan fuertes como para prevenir el desastre que de otro modo habría llegado a nuestra nación. Nos ha permitido desarrollar aún más medidas y programas que ahora están demostrando su capacidad para lograr la restauración y el progreso. Puedo decir inmediato que los cambios propuestos por todos estos principios y aliados demócratas son del carácter más profundo y penetrante. Si llevan a cabo, esta no será la América que hemos conocido en el pasado. Detengamos un momento y examinemos el sistema estadounidense de gobierno, de vida social y económica, que ahora se propone que modifiquemos. Nuestro sistema es el producto de nuestra raza y de nuestra experiencia en la construcción de una nación a alturas sin paralelo en toda la historia del mundo. Es un sistema peculiar del pueblo estadounidense. Difiere esencialmente de todos los demás del mundo. Es un sistema estadounidense. Se basa en la concepción de que solo a través de la libertad ordenada, a través de la libertad para el individuo y la igualdad de oportunidades para el individuo, se convocará su iniciativa y empresa para estimular la marcha del progreso. La marcha implacable del descubrimiento científico con su tren de nuevos inventos presenta cada vez nuevos problemas al gobierno y nuevos problemas al orden social. A menudo surgen preguntas sobre sí. Frente al crecimiento de estas nuevas y gigantescas herramientas, ¿la democracia puede seguir siendo dueña de su propia casa? ¿Puede preservar los fundamentos de nuestro sistema estadounidense? Sostengo que sí, y sostengo que este sistema estadounidense nuestro ha demostrado su validez y superioridad sobre cualquier otro sistema inventado por la mente humana. Lo ha demostrado frente a la mayor prueba de nuestra historia, que es la emergencia que hemos enfrentado en los últimos 3 años. Por lo tanto, sostengo que el problema de hoy es continuar. Medidas y políticas para restaurar el sistema estadounidense a su funcionamiento normal, para reparar las heridas que ha recibido, para corregir las debilidades y males que derrotarían a este sistema. Entrar en una serie de cambios profundos, embarcarse en este nuevo acuerdo incipiente que se ha propuesto en esta campaña sería sobacar y destruir nuestro sistema estadounidense. Entonces, el Herbert Hoover no quiere cambios. Herbert Hoover es un conservador. Voy a sonar como Obrador, pero bueno. Pero sí, o sea, Herbert Hoover es un conservador. Él no quiere cambios en el sistema. Él dice que el sistema está bien, que dejemos trabajar al sistema bien, que si cambiamos el sistema vamos a cambiar el carácter de lo que es Estados Unidos y de lo que Estados Unidos es. Entonces aquí básicamente él fue presidente por esos 3 años, ¿no? Aquí está buscando la reelección. Y dice, sí, yo sé que están sufriendo, yo sé que no tienen que comer, pero debemos de dejar que el mercado siga su curso. Debemos de permitir que el mercado se repare a sí mismo, ¿no? O sea, es una actitud, pues, reaccionaria al cambio que viene con Roosevelt, o el cambio que ofrece Roosevelt, donde quiere haber un cambio fundamental.
Él habla una vez más de tradición, de instituciones, de nuestros padres, de que no debe haber un cambio fundamental en la estructura, que eso cambiaría el país. O sea, es un discurso reaccionario, ¿no? De mantener el status quo, de no cambiar. Él habla también que es un problema foráneo. Entonces, lo que él hizo también fue poner muchas tarifas a las exportaciones. Y eso empezó a subir los precios de muchos artículos. Entonces, eso también empezó a afectar económicamente a las personas, porque le empezó a cobrar más impuestos a los bienes que venían de afuera, pero quien últimamente empezó a pagar los platos rotos, pues es el consumidor común y corriente, ¿no? Pero él básicamente decía, vamos a imponer tarifas y vamos a dejar que el mercado trate de repararse por sí solo, porque esa es básicamente la ideología, ¿no? Dentro del capitalismo desregulado, ¿no? Que se va a reparar solo y que los mercados se iban a reparar solos. Preguntas, comentarios. Perdón, maestro. Y, por Sí. ejemplo, el Herbert Hoover, ¿no? Él siempre estaba eh, y, o sea, él quería pues, que las bases sigan, ¿no? Como es Estados Unidos, como fue basado, ¿no? Como fue su creación. Pero esa misma base no fue, ni ha sido, ni sigue siendo por lo que Estados Unidos hasta ahorita, bueno, es considerado como, pues, a pesar de todo lo malo, sus errores y todo, ¿no? Porque tampoco hay que negar que tiene muchas cosas malas. Sigue siendo como uno de los primer país del mundo y que por eso muchas personas aún hemos llegado y queremos seguir llegando y todavía hay más todavía que quieren llegar. No es esa la base por el cual Estados Unidos está como está ahorita. Bueno, en el caso de Hoover, él habla de un mercado desregulado. O sea que en ese tiempo no había mucha regulación gubernamental. Por eso les decía que si ustedes hacían un depósito en el banco, ¿no? El banco podía disponer del dinero sin avisarle a usted. Y si el banco lo perdía, el banco no tenía ninguna obligación de pagarle a usted ese dinero que había perdido. Entonces, Herbert Hoover, cuando habla de ese tipo de historia o de ese tipo de fundamentos, él a lo que se refiere es a ese banco o a ese sistema desregularizado. O sea, en sí no está hablando de un sistema político, no está hablando de una grandeza histórica, sino aquí el ángulo es más que nada, debemos tener un mercado libre de todos contra todos. Es a lo que él se refería más que nada, ¿no? Y hoy es la plataforma republicana actual. Entonces, en el caso de Estados Unidos no se convierte en 100 potencia mundial hasta 1890, cuando derrota a España, y no se convierte en la economía más grande del mundo hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a lo que Hoover se refiere básicamente es a eso, ¿no? A permitir que las corporaciones hagan básicamente lo que ellas piensen que es bueno para ellos mantener sus ganancias. O sea, en sí él no está hablando, no se refiere al pueblo en el sentido de que vamos a sufrir, pero sabemos que los hombres de negocios son lo suficientemente inteligentes. Y esa es una perspectiva opuesta a la que toma Roosevelt. Por ejemplo, si hablamos de este tiempo, ¿no? De antes de 1933, no existía el desempleo, no existía el seguro social, no existía Medicare, no existía Medical, no existía absolutamente nada de eso. Básicamente, si la persona era pobre, la persona era pobre. La mayoría de los adultos mayores vivían en la pobreza. O sea, son situaciones
que Roosevelt veía que no eran compatibles, como dice usted, ya con un país avanzado. Y ese tipo de programas sociales sí existían en Europa. Entonces, aquí el ángulo que toma Hoover es de que nosotros somos un país libre, no somos un país como los otros, donde el gobierno va a interferir en la economía. Entonces, permitamos que los empresarios sean los que estén a la vanguardia, ¿no? De ese cambio, no de ese cambio, sino de reparar la economía. Y es básicamente la actitud que Hoover tomó. Entonces, cuando él habla de ese tipo de raíz y de ese tipo de tradición, a eso se refiere, ¿no? A que los negocios pueden hacer y deshacer como ellos quieran, no tanto así una libertad individual. Ahora vamos a leer el otro. Maestro, Sí, antes de Estados Unidos, ¿cuál fue la potencia más poderosa? la Gran Bretaña. Oh, y de ahí él les quitó el puesto. Sí, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente los poderes europeos se fueron debilitando en la primera mitad del siglo XX. Ya que si hablamos de la historia temprana de Estados Unidos era un país, pues, voy a usar el término tercermundista, que no debería utilizar, pero era un país tercermundista de sus inicios hasta básicamente finales del siglo XIX. Oh, Tenía muchos inmigrantes o venían muchos inmigrantes de otras partes por la promesa de tierras gratis. Y es cuando se empezó a crear esa propaganda, más que nada en Europa del Sur y en Europa del Este, de que las calles de Estados Unidos estaban pavimentadas con oro y de que tus sueños se podían cumplir y de que esto y lo otro. Pero era más que nada por eso, ¿no? Porque había libertad religiosa y porque había tierras gratis. No había la seguridad de la frontera todavía. No, eso no existía. No. Cualquier ¿Y no persona. les dieron tierras gratis o nomás fue la promesa? No, a las gentes, a los inmigrantes europeos, sí. A la gente de color, no. O sea que como lo vimos en las lecciones anteriores, ¿no? Ajá, Desalojaban a los indios, a los- llegaban inmigrantes y a esas gentes les daban. ajá. Había situaciones donde les decían, van a dar tierras en tal estado. Entonces tienes que llegar a tales horas y lo que tú puedas caminar en 24 horas, eso es tuyo. Yo creí que era cuento. No, no es cuento. Entonces lo que caminaban en 24 horas era para ellos. Era para ellos. Pues, con razón hay mucha gente rica. Oiga, maestro, también estaba escuchando ahorita que pues antes no había seguro, ni medical, ni todos esos beneficios. Todo eso fue nuevo. He escuchado que lo quieren quitar en un futuro. Viéndolo como he escuchado, entonces tal vez sí lo lleguen a quitar. No, pues depende quién esté a cargo y Porque van a decir, si ya se pudo vivir así, si no tiene dinero el país, ahora vamos otra vez a como empezamos. lo que pasa es que, como les digo, en general no hay memoria histórica y esto no solamente es exclusivo de Estados Unidos, sino es de todo el mundo. O sea, básicamente, como les decía, la mayoría de la gente vivía pobre y la mayoría de los ancianos eran pobres. Igual, muchas de las políticas que introdujo Roosevelt, pues, o sea, lo que es, como les digo, el desempleo o el workers' comp, eso tampoco existía. Entonces te lastimabas en el trabajo y buena suerte. O sea, como les digo, en el caso de Herbert Hoover, él le tiraba mucho a los empresarios, que los empresarios eran, entre comillas, los innovadores, etcétera. Y es lo que todavía existe dentro del discurso republicano actual. Porque en aquel entonces el Partido Demócrata era racista, pro trabajador. El Partido Republicano era liberal, pro industria.
Y hoy como que se voltearon los papeles. Pero básicamente eso era antes. Cuando entra Roosevelt, Roosevelt viene de una familia muy acomodada. Son gentes supermillonarias de Nueva York. Y a él lo llamaron a los otros empresarios traidor a su clase social. Porque él quería implementar estos cambios. Entonces vamos a leer lo que él dice, ¿no? Dice, discurso inaugural Franklin D. Roosevelt, enero 1933. Estoy seguro de que mis compatriotas estadounidenses esperan que en mi inducción a la presidencia me dirija a ellos con una franqueza y una decisión que la situación actual de nuestra nación impone. Este es el momento preeminente de decir la verdad, toda la verdad, franca y audazmente. Tampoco necesitamos rehuir, enfrentar honestamente las condiciones en nuestro país hoy. Esta gran nación perdurará como lo ha hecho, revivirá y prosperará. Así que, en primer lugar, permítanme afirmar mi firme creencia de que lo único que tenemos que temer es el mismo terror, terror sin nombre, irracional e injustificado que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir la retirada en avance. En cada hora oscura de nuestra vida nacional, un liderazgo de franqueza y vigor se ha encontrado con esta comprensión y apoyo del pueblo mismo, que es esencial para la victoria. Estoy convencido de que volverá a dar este apoyo al liderazgo en estos días críticos. Con este espíritu, por mi parte y por la suya, enfrentamos nuestras dificultades comunes. Se refieren, gracias a Dios, solo a cosas materiales. Los valores se han reducido a niveles fantásticos. Los impuestos han aumentado. Nuestra capacidad de pago ha disminuido. El gobierno de todo tipo se enfrenta a una grave reducción de los ingresos. Los medios de intercambio están congelados en las corrientes del comercio. Las hojas marchitas de la empresa industrial se encuentran por todos lados. Los agricultores no encuentran mercados para sus productos. Los ahorros de muchos años en miles de familias se han ido. Más importante aún, una gran cantidad de ciudadanos desempleados se enfrentan al sombrío problema de la existencia. Y un número igualmente grande trabaja duro con poco retorno. Solo un optimista tonto puede negar las oscuras realidades del momento. Sin embargo, nuestra angustia no proviene de ninguna falla de sustancia. No estamos afectados por ninguna plaga de langostas. En comparación de los peligros de nuestros antepasados, conquistaron porque creyeron y no tuvieron miedo. Todavía tenemos mucho por lo que estar agradecidos. La naturaleza todavía ofrece su generosidad y los esfuerzos humanos la han multiplicado. Hay muchos a la vuelta de la esquina, pero un uso generoso de él languidece a la misma del suministro. Principalmente esto se debe a que los gobernantes del intercambio de los bienes de la humanidad han fracasado. A través de su propia terquedad y su propia incompetencia, han admitido su fracaso y han abdicado. Las prácticas de los cambistas sin escrúpulos son acusadas en el tribunal de la opinión pública, rechazada por los corazones y las mentes de los hombres. Es cierto que lo han intentado, pero sus esfuerzos se han basado en el patrón de una tradición desgastada. Enfrentados a la falta de crédito, han propuesto solo el préstamo de más dinero, despojados al atractivo de las ganancias por las cuales inducir a nuestro pueblo a seguir su falso liderazgo. Han recurrido a exhortaciones, suplicando entre lágrimas por la restauración de la confianza.
Solo conocen las reglas de una generación de egoístas. No tienen visión y cuando no hay visión, la gente perece. Los cambistas han huido de sus altos asientos en el templo de nuestra civilización. Ahora podemos restaurar este templo de la verdad, de las verdades antiguas. La medida de la restauración radica en la medida en que aplicamos valores sociales más nobles que el mero beneficio monetario. La felicidad no reside en la mera posesión de dinero. Se encuentra en la alegría del logro, en la emoción del esfuerzo creativo. La alegría y la estimulación moral del trabajo ya no deben olvidarse en la loca persecución de ganancias evanescentes. Gracias. Estos días oscuros valdrán todo lo que nos cuestan si nos enseñan que nuestro verdadero destino no es ser ministrados, sino ministrados a nosotros mismos y a nuestros semejantes. El reconocimiento de la falsedad de la riqueza material como el estándar del éxito va de la mano con el abandono de la falsa creencia de que los cargos públicos y la alta posición política deben ser valorados solo por los estándares del orgullo del lugar y beneficio personal. Y debe ponerse fin a una conducta en la banca y en los negocios con la que demasiada frecuencia ha dado una confianza sagrada, la semejanza de una maldad cruel y egoísta. No es de extrañar que la confianza languidezca, porque solo prospera en la honestidad, el honor, el carácter sagrado de las obligaciones, en la protección fiel, en el desempeño desinteresado. Sin ellos no puede vivir. La restauración requiere, sin embargo, no solo cambios en la ética. Esta nación pide acción y acción ahora. Nuestra mayor tarea principal es poner a la gente a trabajar. Este no es un problema sin solución si lo enfrentamos con sabiduría y valentía. Se puede lograr en parte mediante el reclutamiento directo por el propio gobierno, tratada la tarea como trataríamos la emergencia de una guerra, pero al mismo tiempo, a través de este empleo, logrando proyectos muy necesarios para estimular y reorganizar el uso de nuestros recursos naturales. De la mano con esto, debemos reconocer francamente el exceso de población en nuestros centros industriales y al participar a escala nacional en una redistribución, esforzándonos por proporcionar un mejor uso de la tierra para aquellos que mejor se adapten a la tierra. La tarea puede ser ayudar por esfuerzos definidos para elevar los valores de los productos agrícolas y con esto el poder de compra, la producción de nuestras ciudades. Se puede ayudar previniendo de manera realista la tragedia de la creciente pérdida a través de la ejecución hipotecaria de nuestras pequeñas casas y nuestras granjas. Se puede ayudar insistiendo en que los gobiernos federal, estatal y local actúen de inmediato con la demanda de que su costo se reduzca drásticamente. Puede ser ayudado por la unificación de las actividades de socorro que hoy en día son a menudo dispersas, antieconómicas y desiguales. Puede ser ayudado por la planificación nacional, la supervisión de todas las formas de transporte y de comunicación y otros servicios públicos que tienen un carácter definitivamente público. Hay muchas maneras en que se puede ayudar, pero nunca se puede ayudar simplemente hablando de ello. Debemos actuar y actuar rápidamente. Finalmente, en nuestro progreso hacia la reanudación del trabajo, requerimos dos salvaguardias contra el retorno de los males del viejo orden. Debe haber una supervisión estricta de todos los bancos, créditos e inversiones. Debe ponerse fin a la especulación con el dinero de otras personas y debe haber una provisión para una moneda adecuada pero sólida.
Ahí están las líneas de ataque. Ahora instaré a un nuevo Congreso en sesión especial que se tomen medidas detalladas para su cumplimiento y solicitaré la asistencia inmediata de los diversos estados. A través de este programa de acción nos dirigimos a poner en orden nuestra propia Casa Nacional y a hacer que el equilibrio de ingresos se vaya. Nuestras relaciones comerciales internacionales, aunque muy importantes, son el tiempo y la necesidad secundarias al establecimiento de una economía nacional sólida. Estoy a favor como política práctica de poner lo primero en primer lugar. No escatimaré esfuerzos para restablecer el comercio mundial mediante el reajuste económico internacional, pero la emergencia interna no puede esperar a ese logro. El pensamiento básico que guía estos medios específicos de recuperación nacional no es estrictamente nacionalista. Es la insistencia como primera consideración en la interdependencia de los diversos elementos de todas las partes de los Estados Unidos. Un reconocimiento de la angustia y permanente imponente manifiesto del espíritu estadounidense del pionero. Es el camino hacia la recuperación. Es el camino inmediato. Es la garantía más firme que la recuperación perdurará. En el campo de la política mundial, dedicaría esta nación a la política del buen vecino, el prójimo que se respeta resueltamente a sí mismo y, porque lo hace, respeta los derechos de los demás. El prójimo que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de sus acuerdos y con un mundo de vecinos. Si leo correctamente el temperamento de nuestro pueblo, ahora nos damos cuenta como nunca antes nos habíamos dado cuenta de nuestras interdependencias mutuas, de nuestra interdependencia mutua, que nos podemos simplemente tomar, sino que también debemos dar, que si queremos avanzar debemos movernos como un ejército entrenado y leal, dispuesto a sacrificarse por el bien de una disciplina común. Porque si tal disciplina no se logra, ningún progreso, ningún liderazgo se vuelve efectivo. Estamos, lo sé, listos y dispuestos a someter nuestras vidas y propiedades a tal disciplina, porque hace posible un liderazgo que apunta a un bien mayor. Esto me propongo ofrecer mediante que los propósitos más amplios nos vinculan a todos como una obligación sagrada con una unidad que de deber hasta ahora evocada solo en tiempos de lucha armada. Con esta promesa asumida, asumo sin vacilación el liderazgo de este gran ejército de nuestro pueblo dedicado a un ataque disciplinado contra nuestros problemas comunes. La acción a esta imagen y con este fin es factible bajo la forma de gobierno que hemos heredado de nuestros antepasados. Nuestra constitución es tan simple y práctica que siempre es posible satisfacer necesidades extraordinarias mediante cambios en el énfasis y la disposición sin pérdida de la forma esencial. Por eso nuestro sistema constitucional ha demostrado ser el mecanismo político más magnificente, duradero que el mundo moderno ha producido. Ha enfrentado todas las tensiones de las vastas expansiones de territorio, de las guerras extranjeras, de ambas luchas internas, de relaciones mundiales. Ay, ya me cansé. Entonces, ahora yo soy el que también voy a leer de mucho. Aunque ahí me gustó una palabra nueva, evanescentes, Sí. que se evapora o se esfuma, Ujú. ¿verdad? Una nueva para Una el nueva diccionario. palabra, sí. Ajá. Entonces, como ven aquí, si lo contrastamos con el discurso de Hoover, básicamente Roosevelt lo está llamando cobarde. Dice, tú lo que tienes es el miedo al cambio, y si no nos movemos nos vamos a quedar estancados.
Así que es mejor quitarnos ese miedo y movernos hacia adelante y no quedarnos estancados con la esperanza de salir sin hacer nada. Básicamente, ese es el mensaje que le está dando a Roosevelt al pueblo, ¿no? Que no hay que tenerle miedo al cambio, que hay que ir hacia adelante, que si hay que cambiar cosas, hay que cambiar cosas. Y como les mencionaba anteriormente, habla de eso, ¿no? De controlar a los de arriba, de decir, tú no puedes estar disponiendo del dinero del pueblo y después perderlo y decir, ups, sino que básicamente debe de haber frenos y regulaciones. Lo triste de todo esto es de que los problemas que tenemos en la actualidad son gracias a que muchos de estos frenos se eliminaron durante la época de Bill Clinton. Hay una ley que se llamó el Acta de Glass-Steagall, que básicamente separaba la banca de inversión de la banca de depósito. Entonces, el dinero de los depósitos no se podía tocar para que un banco lo apostara en la bolsa de valores o hiciera inversiones de alto riesgo, sino que había límites. Y todas esas regulaciones se quitaron durante la época de Bill Clinton. Después, más regulaciones se quitaron en la época de George W. Bush y llegó la crisis del 2008. La crisis del 2008 fue parecida a la crisis del 29, donde una vez más todo estaba basado en crédito, todo estaba basado en especulación y no había un valor real. No había una economía real, sino que todo era prestado. Era como pasarse la bolita y llega el momento en que ya nadie quiere la bolita y ya todo el mundo empieza a decir, pues, ¿dónde está mi dinero? Y es donde colapsa la economía. Entonces, básicamente Herbert Hoover decía, no es que los empresarios, es que la empresa, es que la iniciativa privada. Y Roosevelt dice, no, ellos son el problema, ellos son los que nos trajeron en esta situación. Y ellos lo único que quieren es proteger lo que se robaron básicamente. Y nosotros tenemos que poner frenos y hacer cambios fundamentales para que esto no suceda otra vez. Entonces, esa es la diferencia entre los dos discursos, ¿no? Roosevelt se enfoca en imponer cambio, imponer frenos, hacer cambios, poner regulaciones, mientras que Hoover dice, no, vamos a dejar que las cosas sigan igual, porque al cabo que los empresarios, bla, bla, bla. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y es una diferencia que todavía existe dentro de la política en Estados Unidos. Pues cuando hablamos de las políticas conservadoras, hablamos de ese ángulo, ¿no? Económicamente hablando, no socialmente hablando, de permitir que las compañías hagan y vuelvan con poca o nula regulación del Estado. Mientras que para el ala progresista o liberal es que en Estados Unidos, porque, bueno, creo que sí les comenté la diferencia liberal, la verdad. Es no, que el Estado debe regular la economía para evitar este tipo de problemas. De que si yo deposito $5, el gobierno, el banco me tiene que garantizar que esos $5 van a estar ahí. No que no, pues los perdí en la bolsa, ni modo. Se creó también el seguro de depósitos. El seguro de depósitos era hasta de $100,000. Después de la crisis del 2008 subió creo 250,000. Entonces hasta $250,000 ya los tienen garantizados en el banco, en sus depósitos. Como les digo, en la Gran Depresión no. Iban para sacar su dinero y decían, lo siento, ya no tengo nada. Y los perdiste. Entonces, es la manera en que básicamente ya regresó ese funcionamiento de la economía. De que el banco toma mi dinero, va y juega con él, y si gana, el banco es el que se queda con la ganancia. Pero si pierde, el que perdió el depósito soy yo. Ahorita sí está asegurado lo que tenga. Hasta $250,000. ¿Y Sí. tiene mucho? No, ya no. O sea que sus depósitos están asegurados. Hasta Maestro, 250,000. Hey, pero entonces es el Roosevelt
ese sí hizo un buen cambio, ¿no? Porque nos animó a no tener miedo y a seguir adelante. Pues trató de animar a la gente en el sentido de que la gente pues común estaba frustrada, ¿no? O sea, si hablamos del New Deal o de la nueva oferta, es donde él creó el seguro social, el seguro de desempleo, la deshabilidad. Le llamaban que la sopa de letras, porque básicamente, así como dice en este discurso, puso a trabajar a la gente. Todas las obras grandes que tiene Estados Unidos ahorita se hicieron durante ese periodo de tiempo. Fue cuando se empezaron a construir presas, carreteras, a mejorarse las vías del tren. Fue cuando se llevó la electricidad a zonas rurales, porque básicamente la electricidad también era una cosa local. Es lo que les digo, o sea, a veces tenemos que escarbarle un poquito más a las situaciones, porque también aquí en lugares rurales, estamos hablando que en 1940, 1945 no había luz, que la luz viene llegando a finales de los 40, inicios de los 50. ¿Por qué? Porque básicamente las compañías de luz pues eran compañías privadas. Ya después el gobierno federal empezó a subsidiar la electricidad para que estas compañías llevaran la electricidad a lugares donde no era pues rentable, porque una compañía privada lo que quiere es que haya rentabilidad, ¿no? Sacar ganancia. Entonces yo voy a un ranchito de 100 gentes, me va a costar más construir una planta o construir una estación que lo que me van a estar pagando en un año, en 10 años, en 15 años. Entonces, desde el punto de vista de Roosevelt, era ese, ¿no? De que vamos a llevar el progreso utilizando mano de obra y con subsidios federales. Igual, cuando hablamos, por ejemplo, del precio de la leche, del precio del huevo, del precio del maíz, el gobierno de Estados Unidos lo subsidia. A veces le paga a los mismos granjeros para tirar la leche, para que los precios se mantengan estables. Cosa que no ocurría antes de este programa social. O sea, cuando él habla de que no hay mercado para los productos, es que los productos estaban muy baratos, de que no les convenía sembrarlos. Entonces lo que hizo él fue decir, pues te voy a pagar para que no siembres, para que el precio suba. O de que si hay un exceso de maíz, yo te lo voy a comprar. Entonces también el gobierno tiene acuerdos donde compran el exceso de queso, compran el exceso de maíz, compran el exceso de azúcar. Y son cosas que no se hablan tampoco mucho. Y eso salió de esto, del New Deal. Entonces, por eso a veces como que me da risa cuando los empresarios hablan que de los welfereros, pues ellos también son welfereros, porque el gobierno les subsidia el petróleo, les subsidia el maíz, les subsidia el azúcar. Hay muchos subsidios industriales de los que ellos no hablan. Entonces, los programas sociales no solamente involucraron ayudarle a la gente de abajo, sino a mantener a las industrias con precios a cierto nivel para que siguieran teniendo ganancias. Entonces, ese ángulo de la historia también es importante entenderlo, ¿no? Después, como les digo, ya con Clinton, ya con Bush, ya con Obama, con el señor anaranjado y con este otro señor, no ha habido cambios tan importantes como desde entonces. La prosperidad que vivió Estados Unidos entre 1945 y 1970 fue porque Europa quedó en pedazos, fue por la competencia con la Unión Soviética y fue por estos programas sociales implementados por Roosevelt. Y ya de ahí en adelante, del 80 en adelante, empezó un declive económico porque quieren regresar otra vez a los tiempos pre-depresión, donde las compañías son las que hacen lo que quieren,
Y ahorita ya lo estamos viendo, ¿no? Los precios de las casas están altos, la inflación está por los cielos. O sea, todas esas cosas son porque muchas de estas regulaciones que puso Roosevelt han sido eliminadas con el tiempo. Ay, voy a pasar lista. Digo, todas estas cosas que están pasando ahorita no son cosas nuevas. Overby. Cuando estaba Herbert Hoover, también existían estos campos que les decían Hoovervilles, a nombre del presidente Hoover. Porque la gente quedó básicamente pues despojada, o sea, igual perdieron sus casas, perdieron sus tierras, perdieron su trabajo y quedaron en la calle. Mm. Entonces, esos campamentos que vemos de gente en la calle, etcétera, etcétera, hace 90 años, ahí estaban. Entonces, o sea, nada de esto es nuevo. Y esa consecuencia, como les digo, ¿no? De esa desregulación, de supuestamente permitir que el mercado haga lo que quiere. Y tenemos este tipo de consecuencias, o sea, porque decimos ahorita, no, es que hay mucha gente viviendo en la calle, que hay mucho crimen, que el desastre, que esto y que el otro. Pero hace básicamente 100 años estaba igual. Entonces, son ciclos históricos y es donde hay que poner atención en el por qué se dan esas situaciones. Los jueces de antes. Del 29 al 45. Sí. Oh, guaches. Igual cuando hablamos de las zonas rurales de Estados Unidos, de las zonas remotas, también estamos hablando, bueno, esta foto es nueva, pero estamos hablando pues de niveles de pobreza, que podríamos llamar del tercer mundo. Entonces, a veces juzgamos la situación en el lugar en el que vivimos. Estados Unidos, todo Estados Unidos no es como California o Florida, o como Texas. También hay ciertos lugares que tienen pobreza, que tienen pues miseria. Aquí como ven, pues estas fotos son nuevas, aquí tiene la leña afuera. Y en el caso de cuando estaba hablando pues Hoover, la palabra que usamos en México es fogón, por eso como que se me hizo como quién sabe qué, pero él estaba utilizando esa frase, ¿no? De la estufa de madera en Estados Unidos. Y para nosotros aquí, pues es impensable, ¿no? Como que el fogón. Pero sí, todavía, en ciertas partes, no en todos lados. Entonces, como les digo, Roosevelt quería llevar esa prosperidad y ese cambio a nivel nacional. A Hoover, pues no, quería que los empresarios fueran los que siguieran a cargo y no hacer cambios muy fundamentales en el sistema económico, ¿no? También en aquel entonces existían estas cosas. Que eran suplementos, que eran supuestamente vitaminas y eran medicinas secretas, que lo que hacían era dejar mal a la gente y no había una regulación. O sea, yo puedo vender agua del canal y decir, no, pues esta alivia la artritis y te quita la ceguera y etcétera, etcétera, y no había regulación. Ahorita, pues eso ya está prohibido. Aunque los suplementos dietéticos no tienen la misma regulación que un medicamento, pero por eso dicen en la botella, en letras medio escondidas, que no son un medicamento, aunque en letras grandes digan que sí. Pero es básicamente por lo mismo. Entonces, todas estas regulaciones no existían. Y es a lo que Hoover se refería, en mantener supuestamente ese mercado libre desregulado. Que a mí no me vas a prohibir que venda o que no venda, o que diga o que no diga. Entonces,
esa es la actitud, ¿no? La actitud reaccionaria, la actitud, pues mantener el status quo. Profesor, hace poquito yo escuché que hubo una denuncia para la farmacia Walgreens, creo que fue, Ujú, porque dice que estaban investigando y se dieron cuenta que estaban repartiendo, o sea, en las prescripciones de los doctores que mandan ¿no? a los pacientes, ujú. entonces muchas medicinas así como, por sí para dormir, porque tienen droga. Entonces había mucho exceso y preguntaron a Walgreens, ¿no? Que por qué ellos estaban dando tanta medicina a las personas, que eso los está haciendo adictos. Sí, Y dijeron son los doctores, que ellos solamente son los repartidores, por decir así, pero ellos pues, y estaban investigando todos, porque por eso que dicen pues, que ahorita hay mucha gente, bueno, aparte de los hombres que vemos, ¿no? Que cuando ellos sí. tienen su mente no está bien, pero las personas también están en casa, puede ser, pero se están volviendo adictas por la medicina que están dando, que Oh, tienen sí. los doctores. Sí, eso es cierto. Porque ahorita el problema de la adicción a los opioides y de esa droga que anda muy de moda, fue el fentanilo, eso. Empezó en las clínicas, empezó con los doctores. Ay, me duele la cabeza, no, pues ten esto. Ay, me duele el diente, no, pues ten esto. Y así drogas fuertes, que ya después el gobierno puso una regulación de repente muy estricta y muchas de estas personas ya adictas pues se fueron a buscarlo a la calle y pues, como les digo, cuando se habla de un mercado abierto, de un mercado desregulado, pues esas son las consecuencias. Aquí, por ejemplo, estos comerciales muy bonitos de medicinas, como les digo, ese sí, Ese no está bonito, maestro. ese no, este, habla que de las hierbas medicinales de la tía y esto y lo otro. Aquí. Maestro, ellos tienen que sacar permiso para venderlo. No, pues es que estas medicinas como esto ya lo prohibieron, o sea, ya está prohibido. Porque Ok. antes también decían, no, pues tienes dolor de muela, tómate este jarabe de heroína. Tu niño no puede dormir, pues dale morfina. Andas medio triste, échate un traguito de cocaína. O sea, eran cosas que vendían pues como medicina y no estaba regulado. Maestro, como ahorita están viéndose mucho las noticias en el internet, Ujú, una medicina que se llama Articrim, no sé si lo han escuchado. Esta medicina nosotros la empezamos a comprar mucho porque mi mamá tenía mucho dolor de pierna ujú. y nos decían que este medicamento era muy bueno y lo compramos. Y mi mamá se fue a México y mi mamá se empezó a poner mal y la llevaron con su cardiólogo. Le dijo, pues, ¿qué medicamento está tomando? Dijo, no, pues el que usted me recetó. Ujú. Y ya resulta que dijo, no, pues es que me dieron unas medicinas porque me dolían mucho las piernas Ujú, y las empecé a tomar. Pues esa medicina les baja su ritmo cardíaco ujú. y ahora lo empecé yo a ver en las noticias en el internet que esa medicina está ocasionando muchas enfermedades y Sí. la venden aquí libre, Ujú. como en las pulgas, en las tiendas mexicanas. Y pues nosotros muchos como mexicanos, pues ya ve que a veces tomamos ese tipo de medicamento de que si a ti te cayó bien, pues me lo tomo. Ey, sí, sí. No, y eso no se hace. No, y deje de eso, no es libre. Si es de una pulga de una tienda mexicana, eso es ilegal. Eso es súper ilegal. Maestro, Ya pero, ahorita está saliendo eso. Sí, no, sí. Por si lo pero sí, conocen, no lo tomen. No, no, sí, yo no. lo conozco, pero yo me lo trajo mi hermana pero rápido me dijo que lo parara porque a mi cuñado le bajó los glóbulos blancos, Sí, rojos. o sea que esos tipos de medicamentos, pues siempre los debemos tomar bajo supervisión médica. Son controlados. Y como les digo, en aquel tiempo, antes de Roosevelt, no había control, o sea, era lo mismo, ¿no? De que
Yo ponía mi puestecito de pastillas y pues con estas te va a hacer esto y sin regulación y sin nada. Entonces, nosotros también hoy en día pues no debemos alimentar esa máquina porque sí, o sea, solamente bajo supervisión médica de un medicamento regulado de ese tipo, porque sí, los efectos secundarios, la interacción con otra medicina, la interacción igual con ciertos sistemas en el cuerpo si ya no funcionamos bien. Por ejemplo, si uno tiene problemas del hígado, ya no puede tomar ciertas medicinas porque aunque sea la dosis pequeña, se absorbe, se queda mucho tiempo en la sangre. O si uno tiene problemas en los riñones, ya no puede filtrar ciertas cosas. Entonces, por eso es importante que nosotros no nos automediquemos para nada. Siempre hay que hablar Maestro, con un médico. pero si es ilegal, ¿por qué lo permiten que los vendan en las tiendas? No, no lo permiten. Pero sí lo venden. No, sí Yo lo lo he venden, mirado. pero nadie les ha puesto el dedo. O sea, no es de que la policía los ande activamente buscando, ¿no? En las tiendas mexicanas, ahí en Leitro lo tienen ahí ¿cómo se le llama? El aparador. Sí. O en las pulgas. Y yo me pregunto, si es malo, ¿por qué los dejan? No, no los dejan, es que nadie los ha acusado. O sea, no son cosas que activamente lo estén buscando, como si fueran otras cosas, como las otras drogas que mencioné. Igual, como no es un problema muy generalizado, tampoco se han puesto fuertes. Entonces, es como que pues ahí sí ellos se quieren enyervar, que se enyerven, pero es ilegal. Y es lo mismo, de que uno mismo no debe de hacerlo. Muy bien, pues nos vemos mañana. Igual, tenemos 2 lecturas, igual grandecitas, para analizar y y ya vamos a continuar a ver cómo le hacemos. Que tengan muy buen día. Gracias, maestra. Hasta mañana. Que Dios la bendiga.